de 40 horas laborales en Chile. Por lo tanto, pasa al Senado para su discusión. Este proyecto reduce de 45 horas semanales de jornada efectiva a 40 horas, entre otras reformas como el reconocimiento de jornadas especiales y excepcionales. En otras noticias internacionales, Argentina despierta. En Argentina, docentes se declaran en paro debido a la negativa del actual gobierno saliente de Mauricio Macri en referencia a una nueva negociación salarial. A las manifestaciones de los docentes se suman movilizaciones de otros sectores sociales, como el de las y los trabajadores del metro en Buenos Aires, a puertas de la culminación del macrismo en el país gaucho. Por otra parte, el día de hoy se lleva a cabo la audiencia de apelación el día de hoy se lleva a cabo la audiencia de apelación del activista político Cristian González y la prefecta Paola Pavón en la Corte Provincial de Justicia. Disculparán, ando medio trabada y nerviosa. Es que el Ronnie ha venido guapísimo hoy día. Está que le pone nervioso a Kalindi Bolívar esta tarde de Política con Manzanas. Vean nomás ese sonidito que se manda ahí. Buenas tardes a todas y todos quienes se conectan a esta nueva emisión radial de Política con Manzanas. Esta tarde compartiendo micrófonos junto a la Kalindi Bolívar. Hola Cali, ¿cómo vas? ¿Qué dice, compañerito? Aquí estamos el día de hoy, vamos a trabajar un tema súper interesante. La luz, el de las salchipapas falta también. Gracias por esas luces. Y bueno, aquí estamos el día de hoy con nuestro equipo, nos acompañan en cabina Ronnie, nos acompaña Cinti y también Fabián. Y acá estamos Vladimir Obando y Kalindi Bolívar, que vamos a estar el día de hoy compartiendo con todos y todas ustedes. El día de hoy nuestro programa va a estar enfocado en problematizar y analizar para qué sirven los derechos. Resulta que en el contexto nacional, regional y mundial actual hay una controversia sobre la vulneración de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres, de los derechos de las mal llamadas minorías, y en ese sentido resulta necesario hacer una reflexión acerca de cómo se han conquistado los derechos, cómo se ejercen y cómo se defienden también, Cali. Sí, justamente hemos vivido en las últimas semanas, como la mayoría de la gente aquí sabrá, una serie de movilizaciones en distintos países como en Ecuador, Chile, Colombia, España y Haití, y hemos traído este tema para debatir acá debido a que hemos visto que en muchos de los países hay una serie de vulneración de derechos humanos y nos gustaría tratar este tema con nuestros invitados el día de hoy. Como ustedes pueden ver, nuestro Noti Manzana estuvo enfocado también en la disputa permanente por los derechos. En este caso, resulta que uno de los países que se autoproclama como de los más modernizados y más avanzados en América Latina, que es Chile, aún tenía 45 horas laborables para sus trabajadores. Y a partir de la lucha permanente de los sindicatos, de las organizaciones sociales, y en este caso también de manera articulada con los congresistas, se llega a conseguir un derecho histórico de las y los trabajadores, que es llegar a tener una jornada efectiva laboral de 40 horas. Así que la lucha social se obtiene por la voluntad de los mandantes, ¿o por qué, Cali? Por la voluntad de los mandantes. O por la lucha de los pueblos. Por las dos cosas. Y bueno, esta tarde, para poder iniciar nuestro programa, les vamos a compartir nuestro primer segmento, que es Rueda la Manzana, el cual hicimos una entrevista. ¿A quién hicimos la entrevista? A María Fernanda Restrepo, hermana de Pedro y Santiago Restrepo, jóvenes desaparecidos durante el gobierno de León Febres Cordero. En el contexto de analizar para qué sirven los derechos, esta tarde escuchamos Rueda la Manzana junto a María Fernanda Restrepo. Voces y experiencias. Realidades y vivencias. En la calle la gente. Rueda la manzana. Para Ecuador, no olvidar, por eso repetirnos una y otra vez la historia. Si nosotros queremos seguir caminando hacia adelante como país, siempre tenemos que mirar al pasado. Antes que seguir adelante es mirar a ese pasado de frente, en este caso mirar lo que supuso este país en manos de la derecha entreguista, este país en manos de la derecha que lo de miedo, que finalmente acabaron en torturas, en desapariciones impunes, en desapariciones forzadas, en niños torturados y desaparecidos como mis hermanos, y que no queremos volver a tener un país con miedo nunca más.
Escuchábamos a María Fernanda Restrepo, a quien le mandamos un abrazo, a todas y todos quienes históricamente han dejado la vida y han luchado por los derechos humanos. Tenemos una cámara activa. También no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, Cali. Nuestras redes sociales nos pueden seguir a través de Pichincha Universal, en Facebook, en Twitter, @Pichincha Universal, Univer, en YouTube por Pichincha Universal, por Instagram Pichincha Universal, y también nos pueden seguir a través de Facebook Live por Política con Manzanas. También. Sí, compartimos la transmisión de Pichincha Comunicaciones. Nos pueden seguir a Política con Manzanas en Facebook como Política con Manzanas, en Twitter como @Política Manzana y en Instagram como Política con Manzanas, todo en minúscula y unido. Así que no se puede perder todos los productos que estamos sacando en Política con Manzanas y problematizando lo que pasa en el país, en la región y en el mundo. Y bueno, ahora vamos con nuestro concepto en difícil de qué son los derechos humanos, y ahora vamos a presentar a nuestro ilustre académico al respecto. Esta tarde, gracias a Ronnie Mayorga, traemos el concepto de los derechos humanos. Los derechos humanos, álcele. Los derechos humanos son una serie de garantías jurídico-legales globales que aportan a que las y los ciudadanos en el mundo convivan en el contexto de un pacto social, en el marco del respeto, de la justicia y de la dignidad, de la convivencia pacífica a pesar de las diferencias y adscripciones de carácter étnico, racial, clasista, religioso, etc. ¡El chirlazo, póngale, Ronnie! Ahí está el chirlazo, porque eso es lo complejo de entender los derechos en estos contextos. No queremos entenderlos en complejo, Cali, sino que queremos entenderlo con manzanas. Exacto, y para eso tenemos esta tarde a dos invitados. Vamos a empezar con el primero. Tenemos aquí... Empecemos con musiquita, ¿le parece? ¿Con musiquita? Vamos con musiquita. Bueno, vamos con musiquita. Empecemos con musiquita y nos vamos con una canción que salió en el contexto de lo que está pasando en el mundo. Una diversidad de cantautores y cantautoras, no solamente ecuatorianos, sino a nivel mundial y regional, se sumaron para hacer la canción Semillita. Yo como mujer pido que por favor nos escuches. Yo no me siento sola porque la lucha ha sido justa de todos los pueblos, mestizos, campesinos, negros, afros, pueblos indígenas, sectores sociales, todos hemos unido con una sola voz. Entonces eso pido, que por favor nos escuches. Que duerme abajo de la tierra, espera por manos que la cuiden, manos que trabajen desde la pureza, unas manos que protejan el tesoro. Escuchar la tierra es el mayor legado para que esa voz no muera. Desapercibida, marginada por lo injusto del progreso. Invisibles a las selvas de cemento, más vida sin ellos no hay. Victores los saberes del paso. Política es la yuxtaposición de intereses reiterativamente antagónicos en la construcción simbólica y material del poder. ¿Cómo?
¿Y eso con qué se come? La política no tiene por qué estar aburrida. Nosotros la hacemos sencilla y divertida. Reportajes, Entrevistas, Noticias. Música, humor, frutas, muchas frutas. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Radio Pichincha Universal. 95.3 FM y 94.5 FM para el noroccidente. Nosotros somos Política con Manzanas. Sencillo pero sabroso. Política es la yuxtaposición de intereses reiterativamente antagónicos en la construcción simbólica y material del poder. ¿Cómo? ¿Y eso con qué se come? La política no tiene por qué estar aburrida. nosotros la hacemos sencilla y divertida. Reportajes, Entrevistas, Noticias. Música, humor, frutas, muchas frutas. escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Radio Pichincha Universal. 95.3 FM y 94.5 FM para el noroccidente. Nosotros somos Política con Manzanas. Sencillo pero sabroso. Escuchábamos Semillita, canto en defensa de la vida. Músicos y artistas de varios rincones del mundo crean un canto solidario en defensa de la vida como respuesta a la violenta represión en América Latina en octubre del 2019. Estos artistas se solidarizan con las víctimas de la violencia, la represión, el racismo y la xenofobia en América Latina, exigiendo verdad, justicia y reparación. Para informarte y apoyar, ingresa a bit.ly/Ecuador AIDS. Oh, ahí tienen. Bueno, les vamos a poner el link y se llama también @Amazon Frontlines, @Amazon Watch o @Lance Life. No me da el inglés, así que trate de buscarlo también. Y hacen un agradecimiento especial a todas las personas que aportaron de manera voluntaria y colectiva para crear esta semillita, las personas que donaron su material filmado en las primeras filas de las manifestaciones y que ayudan a transmitir la verdad. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, esta tarde, como íbamos diciendo, nos acompaña aquí en la cabina Esteban Coloma. Él es documentalista, además pertenece al colectivo ProDH. Su comida favorita es el hornado con tortillas. ¿Hornado con sazón de dónde? Hornado con sazón de Sangolquí. ¿Ya? ¿Por qué? El Ninguna pastuso razón es más rico. particular, me gusta el sabor. Ninguna razón específica. Vea muy bien, ya ahí suena. Y se viene también la final ahí de la Sudamericana. Dale caña. Su hobby es armar rompecabezas y su dato curioso... ¿Cuál es el rompecabezas más grande que armado? Pues en realidad no soy un experto, pero como que me da Entonces un no es momento de hobby. silencio el rompecabezas. ¿Ya? No sé, unas 2000 piezas tal vez. Chévere. Tal vez suavito. Sí, son un montón. Y como dato curioso tenemos aquí que Esteban nació el día 10 de diciembre, que fue el Día de los Derechos, que es de hecho el Día de los Derechos Humanos. Chéverísimo. Bienvenido, Esteban. Gracias, Cali. Gracias por la invitación a Política con Manzanas. Chévere. Buenísimo. Y esta tarde también nos acompaña Luis Ángel Saavedra. Él es poeta, periodista y analista en geopolítica, activista en derechos humanos de los pueblos y la naturaleza. Actualmente es coordinador ejecutivo de INRED y corresponsal de varias revistas internacionales especializadas en derechos y geopolítica. La comida favorita nos pone entre la espada y la pared. Usted decida. Yaguarlocro y papas con cuero. ¿Pero cuál de los dos? Tiene que decidir esta tarde. O un mixto. Igual, es decir, cualquiera. De entrada yaguarlocro y de segundo Y papas de con segundo cuero. papas con cuero. Y después un podemos- buen Alka-Seltzer, porque si no, O podemos terminar con el hornado. riquísimo. Y hacemos toda una pambamesa para poder defender los derechos humanos. ¿Su hobby le gustan las películas antiguas o de culto? Cuéntanos qué son esto de las películas de culto, Luis. Son las películas que generaron un género, o sea, que crearon un género que se mantiene en el tiempo
que son películas a las que están recurriendo los productores, los directores, buscando las propuestas que se dio, ¿no? Por ejemplo, digamos, ¿dónde nació el personaje Guasón? De la película tan famosa y todo, ¿no? Entonces, ¿de dónde surge ese personaje? Y yo les invitaría a ver una película que se llama El hombre que ríe, de 1928. Buenísimo. Y si ustedes ven el personaje ahí, es el Guasón actual, incluso la misma máscara, la misma figura. Entonces es esa recurrencia de personajes que se dan a través de los tiempos y que permanecen en las películas. El hombre que ríe de 1918. 28 de 1928. Les invitamos a todos quienes ahora se proclaman, pero fans número uno del Joker. Les invitamos a ver El hombre que ríe, que nos recomienda esta tarde Luis Ángel Saavedra. Y bueno, dato curioso, solo come pollo, chancho, chivo y res. No come camarón, no come albacora, no come conchas. ¿Por qué? Esas son historias bastante largas para cada una de las cosas. No importa, le pedimos a Ronnie que quite los otros y nos quedamos. No, en realidad son historias. Es decir, por ejemplo, el tema de los mariscos. Entonces resulta que como yo estudié en Cayambe en la escuela, sexto grado, paseo a Esmeraldas, teníamos planificado el paseo en un buque de guerra. Y claro, la familia y todo el mundo que llega a la playa y come mariscos y come no sé cuánto. Y antes de ir de Cayambe a Esmeralda era cosa seria, eran como 12 horas, ¿no? Solo ir de Cayambe a Quito eran 3 horas. Ir a Santo Domingo, eso implicaba ya como 7 horas. Entonces resulta que salimos de Cayambe a la noche, llegamos a Santo Domingo ya en la mañana, y yo pensé que había llegado a la costa, y lo primero que busqué fue un cangrejo, y me comí por la parte que no era. Ay, entonces, está la anécdota, por eso solo come pollo, chancho, chivo y res. Bienvenido y buenas tardes, Luis, a esta tarde a Política con Manzanas. Gracias por la invitación. Cali, ¿empezamos? Sí, Esteban, queríamos preguntarte, ¿cómo tú podrías explicarnos qué son los derechos humanos utilizando las manzanas para ello? Utilizando las manzanas. O la fruta que prefiera, u hornado. Sí, en facilito, en sencillo. O sea, como en facilito y en rápido, yo diría que son como una serie de normas que la humanidad se puso de acuerdo hace ya algunos años. El año pasado se cumplieron 70 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que firmaron, digamos, esta carta de principios, digamos, de normas. La firmó las Naciones Unidas y básicamente es una serie de normas que nos hemos medio puesto de acuerdo. Aunque se dice que no todo el mundo participó y no todo el mundo se puso de acuerdo en esas normas, pero son una serie de lineamientos como para llevarnos bien, supuestamente, entre la humanidad. Y básicamente como la idea es proteger a la población de los abusos que pueda cometer el Estado. Entonces como me parece algo bien importante que a veces nos olvidamos, que los derechos humanos van en función de la sociedad civil, de la gente, con respecto al Estado. Entonces yo diría que va algo, digamos, en rápido y en fácil, va por ahí. Luis, ha dicho Esteban que medianamente nos ponemos de acuerdo, es decir, ¿hay consensos para construir los derechos humanos? ¿Han existido históricamente consensos para definir qué son los derechos? Ha habido consensos, pero esos consensos son dinámicos, cambian, son progresivos. Por eso es que empezamos con una serie de derechos básicos, que son derechos fundamentales, que se llama la vida, la integridad, la libertad, y luego se va avanzando estos consensos, hasta llegar a derechos que todavía no hay consenso, como por ejemplo la naturaleza. Lo tenemos en nuestra Constitución, lo tenemos en la Constitución de Bolivia, no lo tenemos en ninguna otra parte, o consensos de índole social y económico, que no los tenemos en muchos estados, o que se dice que se va a cumplir de manera progresiva, es decir, que no se los puede exigir que se cumplan en su totalidad. Entonces, los derechos son esta serie de consensos, de construcciones, pero que se dan presionados por la dinámica social. Es decir, no es que un par de eruditos se reúnen en algún sitio y dicen estos son los derechos que vamos a ponerlo, y hacemos una lista de estos derechos, sino que para que los derechos ingresen en esa lista ha habido procesos sociales muy fuertes, incluso procesos sociales muy violentos,
La Declaración de Naciones Unidas se da luego de la Segunda Guerra Mundial, es un hecho muy violento, y los nuevos procesos, los nuevos consensos también se da luego de protestas muy fuertes. Por ejemplo, el tema ambiental, tenemos comunidades que protestan y que han sido masacradas, y que poco a poco se empieza a ver cuáles eran sus derechos, ¿no? O cómo es que debíamos haberlos respetado para que permanezcan, para que sigan existiendo. Entonces, los derechos, por una parte, sí son consensos que las diferentes instancias nacionales o supranacionales los plasman, los escriben, los acuerdan, los ratifican, pero son producto de procesos, de dinámicas sociales que muchas veces son costosas. Y en ese sentido, o sea, que tú nos comentas, estas dinámicas pueden decantar de alguna manera en procesos críticos. ¿Qué tú nos podrías contar respecto, por ejemplo, a los últimos años o décadas, como hitos, si se quiere, de momentos claves en los cuales los derechos humanos han sido vulnerados? No, mira, cada concepto de derechos corresponde a una época en particular. Si nosotros vemos, por ejemplo, los derechos civiles, la libertad, la no tortura, derecho a la vida, a la integridad, el hecho de elegir, ser elegido, son conceptos que de alguna manera se dieron en la Revolución Francesa y un poco antes también en la Carta Inglesa. Pero en la Revolución Francesa estamos hablando de una revolución, ¿sí? Estamos hablando y de una revolución violenta también. De una revolución violenta, pero una revolución violenta en donde la gente, el común que se llama, solo participó en la revuelta, solo participó en la rebelión, pero no participó en la construcción de estas libertades. Por eso se denomina a este periodo, a este grupo de derechos, como también los derechos burgueses, es decir, la revolución burguesa. La Revolución Francesa es una revolución de la burguesía, que era este grupo de comerciantes, de este grupo de banqueros, de financistas, que necesitaban tener de alguna forma una libertad para comercializar, para actuar en relación a la dependencia que tenían del soberano, del rey. Entonces, ellos tenían los instrumentos para poder desarrollarse financieramente, económicamente, pero tenían una traba que era la voluntad del rey, entonces tenían que librarse de eso, y se forma esta revolución. Entonces ahí se dan estos primeros derechos civiles y políticos, pero que no son para toda la población, son para los que establecen este tipo de revolución, y de ahí estas libertades a lo largo de la historia se transforman en liberalismo y luego en neoliberalismo, ¿no? Entonces hay este tipo de derechos que están en esa esfera. Luego se va construyendo otros derechos, los derechos económicos, sociales, y esos derechos se construyen en el marco de una pugna político-militar, como es la Guerra Fría. Es decir, por una parte el bloque socialista, liderado por la ex Unión Soviética, no sé si alguien se acuerda de que había un país que se llamaba Unión Soviética. Nos acordamos, sí. Lo llevamos aquí, en el corazón. Y la parte más capitalista, y dentro de esa confrontación, claro, se da también la confrontación de dos conceptos de derechos. Por un lado, desde el capitalismo, desde Estados Unidos y compañía, se proclaman los derechos civiles, porque se cuestiona el otro bloque de que no hay libertades. Y del otro lado, en cambio, se proclaman los derechos económicos sociales, porque se cuestiona al otro bando de que la depredación, la explotación, todo eso no favorece la realización de derechos. Entonces, en esta confrontación de estos dos bloques vamos construyendo una serie de derechos y de declaraciones, de ratificaciones. Y luego venimos del resto, ¿no? Derechos de los pueblos indígenas. Vamos a ir avanzando también en el análisis de estos derechos que se han venido conquistando históricamente. Si nos ponemos a pensar desde este punto de vista, los derechos son productos históricos con la participación de actores sociales, Cali. Sí, efectivamente, tengo justamente una pregunta para Esteban, pero nos vamos a ir a un corte y al regresar volvemos con esta pregunta. Estamos en Política con Manzana, sencillo y muy sabroso. ¿A dónde lleva la manzana? Tranquilo, pana, me voy a volver, ya regreso. Política es la yuxtaposición de intereses reiterativamente antagónicos en la construcción simbólica y material del poder. ¿Cómo? ¿Y eso con qué se come? La política no tiene por qué estar aburrida.
Nosotros la hacemos sencilla y divertida. Reportajes, Entrevistas, noticias, Música, humor, frutas, muchas frutas. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Radio Pichincha Universal. 95.3 FM y 94.5 FM para el noroccidente. Nosotros somos Política con Manzanas. Sencillo pero sabroso. Política es la yuxtaposición de intereses reiterativamente antagónicos en la construcción simbólica y material del poder. ¿Cómo? ¿Y eso con qué se come? La política no tiene por qué estar aburrida. nosotros la hacemos sencilla y divertida. Reportajes, Entrevistas, noticias, Música, humor, frutas, muchas frutas. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Radio Pichincha Universal. 95.3 FM y 94.5 FM para el noroccidente. Nosotros somos Política con Manzanas. Sencillo pero sabroso. Acerca de qué son los derechos y para qué sirven los derechos. Luis ya nos había hecho una explicación histórica de cómo se han venido conquistando progresivamente los derechos, que ha habido la participación de diferentes actores sociales que no son producto solamente de consensos o de procesos pacíficos, sino que también están atravesados por procesos beligerantes, conflictivos, contenciosos, violentos, Cali. Sí, justamente la pregunta que tengo para Esteban tiene que ver con eso, porque como Luis nos comentó, los derechos efectivamente han venido siendo como procesos de lucha y también de tensión en los que tanto estados como la sociedad civil de alguna manera entran en conflicto para poder alcanzar estos derechos. En ese sentido me interesaba preguntarte, Esteban, ¿tú qué consideras que... o qué papel han jugado las mujeres en el alcance de los derechos, en concreto en términos de salud sexual y reproductiva? Justamente tiene bastante sentido la pregunta en lo que decía Luis Ángel, ¿no? Como que los derechos además son progresivos y según los tiempos se van logrando más derechos, que son básicamente conquistas sociales. No es que los estados regalan los derechos o porque son súper buena gentes o porque comprenden el sentir de la gente, se les ocurre escribir los derechos, sino que los derechos son conquistas de la gente, de la población, muchas veces con procesos incluso violentos, ¿no? Entonces, con relación a las mujeres, yo creo que, por ejemplo, todo lo que significa los derechos de las mujeres, los derechos sexuales y los derechos reproductivos, yo creo que a pesar de no estar en la Carta, en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, sí han sido conquistas que se han ido logrando desde el movimiento de mujeres a nivel mundial, ¿no sé? A pesar de que, digamos, los derechos sexuales y derechos reproductivos nos atañen a todas las personas, seamos hombres, mujeres o personas de las diversidades sexuales, sí ha sido una lucha fuerte que ha llevado adelante el movimiento de mujeres, sobre todo, ¿no? Entonces, creo que al igual que en todos los procesos sociales, los procesos en general, procesos políticos, el papel de la mujer es fundamental. O sea, yo creo que sin la participación de las mujeres no se hubiera conseguido nada de lo que se ha conseguido. Entonces creo que
Las mujeres, por un lado desde la fuerza y desde la valentía de estar en el frente, reclamando por derechos, pero también desde el lado de la contención y desde el lado digamos, del trabajo invisible, del que nadie habla. Los trabajos del cuidado. El trabajo del cuidado del que nadie habla, y sin ese trabajo no sería posible ninguna de las conquistas sociales que se han conseguido, ¿no? Entonces, yo creo que el trabajo y la lucha del movimiento de mujeres en todo lo que tiene que ver con derechos sexuales, derechos reproductivos, derecho específico hacia la igualdad de género, en contra de la violencia hacia la mujer, son temas que han sido, digamos, fundamentales y yo creo que todavía son una deuda de los estados hacia la población. Luis, así como las mujeres han sido un actor social, han sido sujetas sociales históricamente importantes para la conquista de derechos, hay otros actores y sectores importantes también que han marcado la historia de nuestros países, que han marcado la historia de la región y del mundo. Y antes de irnos a la pausa, tú hacías una mención de un actor y de un sujeto de transformación histórico que es el movimiento indígena. Entonces, así como la Cali cuestiona e interpela cuál ha sido el papel de las mujeres en la conquista de los derechos, también preguntarte, Luis, ¿cuál ha sido el papel de esa pluralidad de nacionalidades, de la diversidad de identidades étnicas y de raciales en la conquista de los derechos y sobre todo también de ese movimiento indígena, no solo en Ecuador, sino en América Latina? A ver, lo que primero debemos decir es que la Declaración de los Derechos Humanos se lo hace desde una perspectiva patriarcal y eurocéntrica, ¿no? Sí. Entonces no hay ningún otro autor. Hombres blancos que discuten la estructura del mundo. A raíz de eso se tiene que ir incorporando actores, ¿no? Las mujeres, por ejemplo, su primera lucha, el tema del voto, el tema de poder elegir, es decir, teníamos derechos humanos, pero resulta que había un grupo que estaba en la interdicción, o sea, que no podía hacer nada, que eran las mujeres, y que no podían tener tampoco patrimonios y toda la cosa esta, ¿no? Las mujeres empiezan también a trabajar en eso, a hacer un sistema de empoderamiento, pero en el mismo marco eurocentrista. Los movimientos actuales son distintos, pero las primeras luchas de las mujeres son en ese sentido. Igualmente en el mundo indígena. Las primeras luchas que se dan en el mundo indígena son en el marco de una estructura político eurocentrista. Recordemos los partidos políticos de izquierda, el Partido Comunista, el Partido Socialista, o versión china, versión soviética, utilizan el sector indígena como parte de una estructura mental europea. Es decir, estos son los campesinos y se los concibe de tal manera, ¿no? O hay que hacer cooperativas agrícolas, o hay que hacer sindicatos, es decir, se concibe de esa manera. Entonces los trata de asimilar en una estructura de derechos ajena. En Ecuador, en Bolivia, se empieza a pensar de otra manera, es decir, empiezan los indígenas a pensarse de otra forma. Una vez yo le escuchaba a Blanca Chancoso que ella decía, de joven yo vivía en Quito, estudiaba en Quito. Entonces yo no tengo tierras, no soy agricultora, entonces ¿cómo puedo ser campesina? Entonces no soy campesina, no puedo meterme en un partido que hable de campesinos, porque no soy campesina. Pero tampoco soy la mestiza, la que está obrera o la que se pone en el sindicato, mi estructura, o sea, cuál es mi núcleo social, ¿no? Y se empieza a hablar de la identidad indígena, se empieza a trabajar sobre la identidad indígena y sobre los derechos de los pueblos originarios. También eso se empieza a trabajar en África y en Asia, donde tenemos pueblos originarios que empiezan a pensarse a sí mismos desde otra matriz ideológica, desde otra matriz cognitiva, en donde ya se involucra la totalidad del cosmos, es decir, el territorio, la espiritualidad, una nueva forma de organización, una nueva forma de concepción de la justicia y su cosmovisión, ¿no? Y dicen, nosotros tenemos en ese marco otro tipo de derechos, y en ese marco tienen que empezar a respetar esos derechos particulares que somos nosotros. Precisamente creo que la construcción de derechos debe estar basada también en la diversidad, en la pluralidad, entender las particularidades de cada uno de los contextos, y creo que también debe estar atravesado por la crítica y la autocrítica, y quienes hemos militado en la izquierda, en movimientos o partidos así tradicionales, resulta que claro, nos contaban la historia de cómo se crea la FEI, y era que el Ricardo Paredes y el Pedro Sad se ponían poncho, o sea, los mestizos, blanco mestizos, dirigentes del Partido Comunista del Ecuador, se ponían poncho y sombrero y se metían a las comunidades indígenas a organizar. Entonces, como siempre, estos procesos de crítica y autocrítica para asumir el rol de este sujeto histórico de transformación que es el movimiento indígena Cali. Sí, y justamente, o sea, retomando lo que nos dice Luis Ángel,
a mí me interesaría saber un poco más cuál ha sido tu mirada en torno a las últimas jornadas de movilización que vivió el Ecuador. Y en particular, si tú y tu organización en concreto han evidenciado una vulneración a los derechos humanos. Sí, nosotros pensamos, o vemos, hubo una convocatoria en donde se tenía un pliego de peticiones, digamos, unas aspiraciones desde el movimiento indígena. Esta convocatoria se lo hace en el mes de agosto, en la asamblea de Ruculiac el 27 de agosto, donde se dan algunas decisiones. Una decisión es romper con el gobierno. Se dice no hemos avanzado nada en los diálogos, ya va más de un año en que ni siquiera nos contestan el teléfono, entonces la cuestión está rota. Y el punto 3 de las resoluciones de la CONAIE en ese congreso es convocar a una gran movilización que se lo haría en el mes de octubre. Entonces eso se da en agosto, 27 de agosto. Al parecer nadie toma en cuenta ese dato, a excepción de ciertos sectores políticos vinculados al correísmo. Entonces, como es costumbre, como es tradición en el movimiento indígena, se hace la convocatoria y las comunidades empiezan a trabajar, empiezan a prepararse en la logística, empiezan a prepararse en saber cómo vamos a ir, qué va a pasar, qué vamos a hacer, qué vamos a pedir. Y lógicamente en el pliego de peticiones estaban las luchas concretas del movimiento indígena, que es el respeto al territorio, no minería, no explotación petrolera, la recuperación de la educación bilingüe, que son la lucha tradicional del mundo indígena, ¿no? Todavía no había decreto, entonces estaba constituyendo alrededor de ese plan de lucha, ¿no? Hay muchos conflictos territoriales que se dan. Todavía tenemos casos en proceso de la época correísta, especialmente el levantamiento de agosto del 2015, entonces estaba también trabajando en eso. Ese era el espectro político en el que se estaba organizando la movilización de octubre. Pero al parecer fallaron los sistemas de inteligencia, falló el sistema de diálogo del gobierno, creyeron que esta convocatoria era como muy superficial y que no se iban a poder organizar, por una parte. Por otra parte, el movimiento obrero sindical, también en su Congreso Nacional del FUD en abril, también llamaron a una huelga nacional que se determinó para el 9 de octubre, que es otro dato que el gobierno pasó por alto. Entonces teníamos un sector indígena movilizado que se estaba preparando para un levantamiento. Teníamos un sector obrero movilizado que se estaba preparando para una huelga nacional. Y el sector de transporte había tenido ya varias paralizaciones por el tema de las plataformas digitales, por el tema de los fletes, por el tema de los pasajes. Entonces los sectores, transporte pesado, el sector de transporte interprovincial de pasajeros, el sector urbano, estaban también en movilización, es decir, estaban también preparados para cualquier cosa que pueda suceder. Entonces en este contexto de 3 actores sociales muy fuertes que estaban movilizados, el gobierno no lo midió, no lo vio. No se dimensionó. No se lo dimensionó. Y los únicos que dimensionaron sí es el sector correísta. Él sí dijo, bueno, aquí va a haber una movilización fuerte y nosotros tenemos que también aprovecharla. Y yo creo que con 2 objetivos. El objetivo, lo que pasó en la Contraloría, destruir la evidencia de los procesos de corrupción. Y el otro objetivo, sí, el derrocamiento de Lenín Moreno, ¿no? Que sin embargo, claro, fueron detenidos niños de 14, 17 años, estuvieron detenidos por supuesto terrorismo a causa de la quema de la Contraloría. El problema ahí es que, mira, si hay un grupo que está organizado, entra, realiza su acción, se va, y los que quedan son los patos. Y los que son detenidos son los patos. Los que hicieron el acto no estuvieron ahí cuando llegó la policía. Y precisamente como para poder contrastar todo eso, creo que es importante el papel que desempeñan los medios de comunicación y no necesariamente los convencionales, Esteban. ¿Y cuál fue el papel de los medios no convencionales en documentar y en evidenciar la vulneración de los derechos durante los ciclos de protesta, no solamente en Ecuador, sino en América Latina? ¿Cuál es ese papel? Yo creo que ha sido súper importante, digamos, también el surgimiento, digamos, de la fuerza que están tomando todo el tema digital, ¿no? Como que amplió el espectro y permitió que hayan otras voces, otras imágenes presentes en la opinión pública.
Entonces, a partir de eso hay una serie de colectivos o de medios de comunicación independientes, alternativos, como se los quiera llamar, que utilizaron las plataformas digitales como una forma de mostrar la otra cara de lo que los medios convencionales o tradicionales no estaban mostrando. Por un lado veíamos unos medios de comunicación tradicionales, canales de televisión o radios, que de plano o ignoraban lo que estaba pasando, dando una sensación de que aquí no pasa nada, o sí estaban mostrando ciertas, digamos, dándole una cara de vandalismo, de terrorismo, al tema de las movilizaciones, ¿no? De destrucción del patrimonio, que han sido los discursos que han intentado posicionar. Entonces, desde el lado de los medios independientes, lo que tratamos fue como demostrar el otro lado, ¿no? Posicionándonos efectivamente en favor de mostrar las peticiones de lo que estaba haciendo la gente, de mostrar los modos de organización. Nosotros tratamos de cubrir la solidaridad que había desde el pueblo, de la gente. Entonces, como tratar de mostrar el otro lado, y yo creo que de alguna manera se logró romper lo que se llamó el cerco mediático. O sea, fue un cierre bastante fuerte, incluso en las inmediaciones de la Casa de la Cultura, el Parque del Arbolito, había un inhibidor de señal, que no había señales de celular. Entonces es parte de todos esos procesos de censura y de tratar de acallar la voz de la gente. Entonces, creo que el rol que cumplieron los medios, y no solo los medios, sino también el periodismo ciudadano, la gente mostrando, creo que la posibilidad que nos ha abierto el Internet ha sido como interesante, importante, pero eso, justamente, creo que es un papel de los medios ahora de juntarnos y de buscar maneras como de potenciar nuestras voces, pero también reconocer el papel que jugó la ciudadanía, que estuvo ahí y que se permitió reportar lo que estaba pasando. La importancia de tejer redes, y como se teje en Ecuador, se teje en Bolivia, que también lo trae mucho a colación. Luis Ángel, ¿algún rato estuviste en Bolivia? Sí, estuve en varios procesos en Bolivia. Chévere. Todo el proceso cocalero en Chapare. Haremos un programa sobre el proceso cocalero en Chapare para hablar sobre Bolivia, y nos vamos con Ucamaui, que así es, y que estamos con la raza y volvemos con política con manzanas. Yo. Somos un pueblo digno y respetuoso. Escucha bien lo que voy a decirte. Hay mucha gente que te habla bien de frente, te da la mano, te dice que tal hermano, mientras por atrás te están dando palo. Así muchos políticos juegan con el paisano. Ha llegado la hora ya del cambio, basta de seguir en este mismo mambo. De división, opresión son sus armas de dominación, recreando el racismo que golpea al que no sea de su color, causando mucho dolor, manejados por unos cuantos que son gente cívica con una mala estrategia política. Pero les digo, lero, lero, bandolero, maleante politiquero, lero, lero, bandolero, maleante politiquero, no caeremos en tu juego. No, 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 no. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Radio Pichincha Universal. 95.3 FM y 94.5 FM para el noroccidente. Nosotros somos Política con Manzanas. Sencillo pero sabroso. Tenemos mucha historia que contar, no, 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 no nos podrán eliminar. Tenemos mucha historia que contar, ya se levantan, los pueblos oprimidos ya se levantan, los pueblos oprimidos ya se levantan. Nos dicen raza maldita y el hermano campesino lo golpean, pero más adelante caen ante el vicio del indio que tanto odian. Estos siempre han odiado lo que son, han soñado con lo que no son, pobres sin identidad que ni siquiera saben quiénes son, imitando a Hitler o a Cristóbal Colón, un verdadero ladrón que ha robado.
Y bueno, volviendo aquí con Política con Manzanas, acabamos de escuchar Ucamau y qué. Este tema se llamó Estamos con la raza. Y bueno, volviendo con la entrevista... Pero antes de así robándonos 10 segundos, póngame aplausos, Rodney, por favor. ¿Por qué? Vamos a poner aplausos. Eso, aplausos porque en la producción del documental Ucamau y qué participó nuestro compañero manzanero Fabián Bolívar, quien fue parte de la producción de Ucamau y qué, así que esos aplausos para ese documental que le recomendamos. Dele, Cali. No sabía por qué eran los aplausos, pero... ¿Y eso qué es el ñaño? Vale la pena. Ah, y el Esteban también estuvo. Vean nomás, qué bacán. Bien, otros aplausos. Dice. Ahí está, aplausos para Esteban, que también estuvo en Ucamau y qué. Chévere. Bueno, y ya para ir concluyendo con el programa, Esteban, ¿tú crees entonces, luego de toda esta discusión que hemos tenido, que finalmente hubo una vulneración a los derechos humanos para los medios de comunicación alternativos en las últimas movilizaciones? Yo creo que si nos referimos a los medios de comunicación alternativa, yo creo que sí hubo un cerco, no tanto hacia los medios, sino como hacia la ciudadanía. Ajá. O sea, de no permitirte estar informado de lo que está pasando, es una vulneración de tus derechos. O sea, tenemos el derecho a estar informados de una manera veraz, de una manera oportuna. Entonces, si bien hubieron, digamos, toda esta serie de bloqueos, hubo, digamos, esta misma radio tuvo un problema durante el levantamiento. Hubieron varios medios que fueron bajados a sus plataformas digitales. Nuestro estuvo con intermitencias durante el tiempo de los 11 días. Creo que sí, digamos, a la gente que hace periodismo, que hace comunicación, se les vulneró su derecho a comunicar, pero sobre todo, y lo fundamental, es que la gente tiene derecho a estar informada y de una manera clara, de manera oportuna, de poder ver los distintos lados de la moneda, digamos, no solo dos, sino toda la pluralidad que puede haber. Entonces, yo creo que sí, digamos, desde ese sentido, los medios de comunicación tradicionales jugaron ese papel, como de alguna manera no informar adecuadamente, no informar veraz y oportunamente. Entonces, para mí, fundamentalmente, independientemente de los medios, yo creo que la ciudadanía tiene que reclamar ese derecho a estar informado y ese derecho a la palabra, ese derecho a la comunicación que debemos poder ejercer cualquiera de nosotros. Muchísimas gracias, Esteban Coloma de ProDH y de Doc, ¿cómo es? Copdocs. Copdocs, ahí está, Copdocs de la cooperativa audiovisual. Les invitamos a seguirles también en las plataformas de los compañeros de la cooperativa audiovisual, que tienen muy buenos registros de lo que pasó aquí en Ecuador, han aportado a la construcción de Semillita también. Y finalmente, ¿cuál sería el mensaje, Luis, para la ciudadanía, para que asumamos conciencia de la importancia de defender los derechos humanos, de que no se vulneren los derechos? A ver, aquí creo que hay que como señalar tres cosas, ¿no? Tienes 2 minutos para señalar las tres. Primero, hablar de derechos no es hablar de un partido de fútbol en donde hay dos equipos. ¿No? No es que por un lado está el Estado y por otro lado la sociedad civil, porque si hablamos así, la sociedad civil perdió por goleada. Es decir, si decimos tantos policías heridos, tantos civiles heridos, tantos muertos de un lado, o sea, ahí perdemos, nos fusilaron. Entonces no es un partido de fútbol, no estamos hablando de un marcador, como quiere ponerlo la ministra de Gobierno, ¿no? Quiere poner un marcador de lado y lado. Estamos hablando del ejercicio, por parte de la sociedad civil, del ejercicio de derechos. Y estamos hablando del respeto a los derechos por parte del Estado. El Estado debe implementar todas las políticas necesarias para respetar esos derechos. Primera cosa. Segunda cosa. La sociedad, cualquiera que sea su estructura organizativa, debe pensar en cuál es la vocación de su protesta. El movimiento indígena, su vocación es pacífica. Hay otros sectores que pueden tener una vocación violenta y hay que detectarlos, de tal manera que uno pueda hacer las protestas en el marco que uno elija. Si un grupo violento quiere hacer una protesta violenta, pues ya tenga las consecuencias. Tenemos una estructura formal, legal, que se la quiere romper. Hay grupos que han optado por las armas, a sabiendas de que eso les va a traer repercusiones legales, pero es opción política. Entonces, si se va por esa vía, pues también hay que atenerse a las consecuencias y deben estar muy conscientes de lo que significa optar por esa vía. Y lo tercero, miren, nosotros somos una sociedad que hemos tratado de resolver nuestras diferencias de forma pacífica.
No hemos llegado a los niveles de violencia de otros países, de otras sociedades, y creo que debemos procurar mantenernos en esos niveles. Debemos aperturarnos al diálogo. El gobierno mostró una violencia inusitada, debe cerrar esas brechas, debe cerrar las heridas, y nos parece que el diálogo, no un diálogo en donde se pueda imponer, sino un diálogo donde podamos consensuar, es la mejor vía para seguir adelante. Muchísimas gracias a Luis Ángel Saavedra de INRED y a Esteban Coloma de ProDH y de la productora y de la Cooperativa Audiovisual por haber estado esta tarde aquí en Política con Manzanas, Cali. Sí, con esto nos despedimos, pero antes de eso nos vamos Les vamos a dejar con la manzana cómica. Recuerden que con nosotros será hasta el próximo jueves, donde todo va a ser más sencillo y muy sabroso. No se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales. Les vamos a dejar con la manzana cómica. Este es un extracto de la Ronnie. Con la película Capitán Fantástico, un extracto que le preguntan sobre la Carta de Derechos a una niña de 8 años. Así que les vamos a dejar con este audio. Estuvo en control de Ronnie Mayorga, Cintia Domínguez, Fabián Bolívar y en micrófonos Kalindi Bolívar y Vladimir Obando. Hasta la próxima semana. Nos vemos. Chau, chau, chau. Disculpe, ¿hace mucho que espera? No, siempre he sido manzana. La manzana cómica. ¿Qué es la Declaración de Derechos? El valor de algo, creo. Buena conjetura. Justin, ¿tú estás en el secundario? Sí. ¿Te gusta la escuela? Es igual. ¿Qué es la Declaración de Derechos? Es algo del gobierno, ¿no? Como derechos que la gente tiene. Sí. Sí. Oye, Saya. Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la señal de Radio Pichincha Universal. 95.3 FM y 94.5 FM para el noroccidente. Nosotros somos Política con Manzanas. Sencillo pero sabroso.